se transporta para depositarse en los patios de lixiviación, mientras que el mineral de mayor ley es enviado al sistema de trituración principal o al sistema de trituración de alta ley. El sistema de trituración principal pulveriza hasta 30.000 toneladas por día. El proceso inicia con la trituradora primaria, que reduce el tamaño de la roca por debajo de las 6 pulgadas, para alimentar una tolva con capacidad para 75.000 toneladas. Esta roca se envía a través de 4 alimentadores de placas a 2 sistemas de trituración secundarios, donde el tamaño de la roca es reducido a menos de 1 pulgada, para así maximizar la recuperación de cobre. La roca triturada y cribada es conducida por el transportador de bandas hasta un sistema de apilamiento que agrupa el material en los patios de lixiviación. Posteriormente, el mineral apilado se lixivia con una solución ligeramente ácida, cuyo pH es similar al jugo de un limón, que captura el cobre de las rocas mediante un proceso bioquímico. Alrededor de 3.900 metros cúbicos de esta solución cargada se entregan cada hora a los estanques de lixiviación, que tienen la función de alimentar una planta de extracción por solventes que concentra la solución para alimentar los tanques de electrodepositación. Aquí, un proceso electrolítico se utiliza para formar cátodos de cobre. La instalación utiliza 8 megawatts, electricidad suficiente para abastecer 7.000 hogares. Los cátodos tardan una semana para quedar completamente transformados en cátodos de cobre grado A, de acuerdo a estándares de la Bolsa de Metales de Londres, con un índice de pureza del 99.99%. Finalizado el proceso, son recogidos, separados y apilados para la entrega. El sistema de trituración de alta ley tritura hasta 7.500 toneladas de material por día y se encarga del mineral de alta ley, refractario y tipo beta, que es más adecuado para procesarlo mediante flotación que por el procedimiento de lixiviación. El proceso inicia con una zona para mezclar el mineral que alimenta una trituradora primaria, para seguir a una segunda y tercera trituradora y posteriormente a un sistema de cribado que operan en un circuito cerrado, para monitorear y garantizar la entrega de roca triturada menor a 3/8 de pulgada. Este mineral finamente triturado se entrega a la planta de flotación, la cual procesa alrededor de 6.000 toneladas de mineral por día en concentrado de cobre. Cuando Invecture Group adquirió Cobre del Mayo en 2009, esta tenía menos de 1.000 millones de libras de cobre en reserva y una expectativa de vida útil hasta 2018. Pero un agresivo programa de exploración se inició a finales de 2011, perforando más de 143.000 metros. Las muestras de núcleo del programa de perforación se dividen en 2. La mitad se mantienen en Piedras Verdes para control. La otra mitad de las muestras se entregan a laboratorios de ensayos certificados. Los resultados son analizados por geoestadísticos y son procesados por un software especializado para crear un modelo de bloques tridimensional. Este modelo es utilizado por los ingenieros de minería para planificar la operación de la mina y establecer el tamaño, la ubicación y la naturaleza de los futuros tajos, caminos de acarreo, vertederos, estanques y patios de lixiviación. Este programa ha identificado una reserva de más de 2.500 millones de libras, lo que permitirá que Piedras Verdes opere hasta 2031. Esperamos reanudar nuestro programa de exploración en 2016 para continuar aumentando sustancialmente las reservas de cobre y extendiendo la vida útil de la mina, lo que garantizará una operación que contribuya al desarrollo de la comunidad en los años por venir. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya aquellos que están conectados a este webinar el día de hoy. Gracias por conectarse y a aquellos que están en vivo a través de las distintas plataformas que estamos y aquellos que se van a conectar y van a ver este webinar en los próximos días. Y queremos dar la bienvenida a David Casanga, que hoy día nos acompaña también en algunas instancias desde México,
Él es ingeniero electromecánico, o sea, el electrónico, perdón. Él trabaja en Panamá, en la minera de Panamá, Cobres Panamá, que nos va a compartir y va a estar con nosotros como moderador junto a mi persona, Roberto Jiménez, que juntos vamos a entrevistar a don Enrique Gajardo, un gran amigo con que no nos vemos desde 2012, conversábamos, y te damos la bienvenida a este webinar. Gracias. Enrique Gajardo vive en México. Ahí él mismo va a comentar qué es lo que realiza, pero hoy es uno de los gerente de proyecto de Cobre del Mayo para Bimetals en el país de México, como bien digo, y asesora también a la gerencia general. Y su extensa carrera minera ha demostrado su gran participación en proyectos bien emblemáticos también en Chile. Así que damos la bienvenida. David, bienvenida a Enrique, y vamos a comenzar este webinar primero dando el paso a Enrique que se pueda presentar y saludar a todos los auditores que tenemos en este momento. Muchas gracias, Roberto, y para mí, bueno, es un placer y un honor poder estar con todos ustedes después de tanto tiempo. Creo que alguien pueda recordarme en Chile todavía. Y en México son pocos los que me conocen porque llevo poco tiempo. Yo soy ingeniero de minas de la Universidad de Antofagasta. Cuesta decirlo, 35 años de experiencia y sumando. Trabajado en minería metálica como en minería no metálica en varios proyectos en Chile, especialmente en minería de cobre, Mantos Blancos, Cerro Dominador, y en minería de sales, Salar, SQM Salar y PCS Yumbes. Me vine a México hace 12 años a trabajar en una empresa que se llama Bimetals. Bimetals compraba los minerales de Cobre del Mayo, los minerales sulfurados, y los procesaba en una planta concentradora. Acá participé en el diseño de ingeniería, construcción, puesta en marcha, comisionamiento, puesta en marcha y operaciones durante todo este tiempo. Hoy día las cosas han cambiado, estamos con nuestras operaciones prácticamente detenidas. Tiene mucho que ver el precio del cobre y también, obviamente, el coronavirus, es que se mezclaron las dos cosas. Pero se generaron una gerencia de proyectos, en la cual yo estoy asesorando a la gerencia general, y estoy a cargo de uno de los proyectos que es la instalación de un tambor aglomerador para la planta de óxidos, que es bastante grande aquí en Cobre del Mayo. Yo creo que esto va a ser por alrededor de los próximos 4 meses, donde ya pensamos en empezar a reiniciar algunas operaciones. Qué bueno. Qué bien. Bueno, saludar también a David, que nos acompaña. Él también va a ser parte de alguno de los webinars donde vamos a hablar sobre palas mineras, y nos va a acompañar en esta entrevista a Enrique. David, si saludas a nuestros amigos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me tuve que desconectar porque tuve un problema técnico, pero ya estoy de vuelta. Saludo a todos los que están viendo. Saludo también a Enrique, coterráneo creo también. Y gracias, sí, Roberto, por la invitación a este webinar, y la idea es poder hacer algo ameno en este rato. Perfecto. Bueno, dentro de lo que vamos a hablar hoy, es algo enfocado hacia una contextualización del mundo de la minería en México. Sabemos que es un mercado que está creciendo. Fuera ya de los mercados que siempre se han conocido en los últimos años, que es Chile y México, hay un gran potencial en México, y hoy día del tema del cobre, no solamente cobre, plata, ahí en la zona de Tasco, hay hartos temas que se pueden hablar, y hemos comenzado hoy tomando este tema con Enrique Gajardo. Así que, bueno, Enrique ya se presentó, y primero, Enrique, me gustaría saber desde tu línea, ¿cómo han sido tus primeros 12 años, el cambio de Chile, saltamos a México, culturalmente? Bueno, te lo digo de Chile, David también está en México, lleva un año solamente en México recién, creo. 2 años, perdón, 2 años. Qué bueno saberlo. La diferencia cultural, el clima,
y también esta adaptación a la minería mexicana, Enrique, que nos puedas comentar. Sí, por supuesto. Yo creo que hay muchos mitos con respecto a México cuando uno está viviendo en Chile. Cuando yo me iba a venir para acá, todo el mundo me decía, ¿cómo te vas a ir a México? Y la verdad que llegué a un país que es grande, tecnológicamente muy avanzado, con gente muy cariñosa. O sea, el cambio cultural desde ese punto de vista es muy menor. Yo creo que lo que más me costó fue el lenguaje, poder hablar. Imagínate, todos hablamos español, pero no me entendían. Casi nadie me entendía. Era bien complicado y a veces me molestaba yo porque pensaba que me estaban, no sé, haciendo bromas, pero la gente no me entendía. Y otro grupo de gente le gustaba la entonación. Eso fue lo más complicado del cambio cultural. Pero aprendí a hablar un poco más lento y obviamente no he tenido más problemas. Al contrario, creo que ha sido una muy buena adaptación. El clima, recién lo conversábamos con David, él está en este momento 42 grados. Yo le decía, en Álamos, donde yo vivo, es un poco más fresco, debe estar alrededor de 38, 39 grados. Pero uno se acostumbra, en realidad. Eh, Igual cuando voy a Antofagasta siento calor en Antofagasta, siendo que allá no llega a los 30 grados, pero es lo que más, en realidad no me ha costado tanto el clima tampoco. La gente acá es fabulosa, es muy acogedora, especialmente con los chilenos. Nos tratan muy, muy bien. Mira, qué bien, ¿eh? De hecho, cuando uno ve esas barreras culturales, hay un lenguaje que podría haber sido diferente en el hecho de cómo traspasamos lo que queremos expresar en minería. Es por eso que tiene este sentido de generar estos webinars a nivel internacional. Tenemos personas que se van a conectar, incluso vamos a entrevistar personas de Perú, de Argentina, Colombia. Vamos a hablar también algo de la transición que tiene David en un momento con Panamá. La minería está creciendo. Si bien es cierto, el coronavirus ha afectado bastante y tú lo has comentado. Queremos conocer un poquito más desde esa perspectiva que, que tú ves del mercado mexicano hoy día. ¿Cómo ves a México en los próximos años en este tema, esta excursión de los minerales, antiguamente conocido también como la plata, que viene de la zona de Tasco, pero también el cobre está entrando con cierta importancia? Sí, la verdad es que cuando uno vive en Chile y está inmerso en una tremenda minería gigante a nivel de cobre, si te transportas a México, obviamente la minería, hay una sola mina muy grande que es de Grupo México, que es equivalente a las minas chilenas, del orden de las 140, 150 mil toneladas por día, así que es bastante grande. Pero se desconoce mucho lo que es la minería de oro y plata. México es uno de los mayores productores mundiales de oro. Lo que pasa es que la minería del oro, que usted bien lo sabe, amigo mío, que ha trabajado en esto, es una minería más pequeña desde el punto de vista de operación minera y de operaciones planta, pero los beneficios son muchísimos más grandes. Y no solamente hablemos de plata en Tasco, estamos hablando fuertemente también Chihuahua, Zacatecas, Durango y Sonora fuertemente en oro también está posicionada. Hay mucha minería y mucha exploración minera por parte de las junior canadienses. Casi todas las inversiones son canadienses acá, son muy fuertes, pero hay mucha exploración, incluso aquí en la mismo Álamos hay un par de exploraciones mineras bastante importantes en oro y plata. Mira, interesante. Y ese aspecto de esa eh, conexión que existe hoy con las comunidades. Vemos en países como Perú, donde las comunidades tienen bastante importancia, en Bolivia, donde tienen mucho que decir. En Chile también ha entrado esto. Me acuerdo que en un momento fuimos parte de un desarrollo de un proyecto junto contigo cuando estábamos trabajando juntos. Y el tema de la comunidad, esa conversación que se da en el día a día y la importancia hoy día que tienen las comunidades en el desarrollo minero. ¿Cómo se ve México en esta línea? ¿Cómo trabaja el minero mexicano hacia la comunidad? Aquí es muy fuerte el trabajo con las comunidades porque encuentras que tú tienes una gran cantidad
de diferentes razas indígenas y que están integradas mucho más que en Chile al común, a la vida diaria. Y por lo general son muy diversas. Las empresas mineras tienen que tener responsabilidad social muy fuerte, entonces están muy integrados las conversaciones, en los problemas de las comunidades, y la minería creo que en México es muy fuerte en el tema social especialmente. ¿Dentro de algún desarrollo que han estado actualmente han tenido algún problema? ¿Se nota con la comunidad El problema o la principal comunidad? han sido en algunas zonas que yo conozco, por ejemplo, y que nuestra empresa tiene algunas operaciones, o sea, tiene algunas pertenencias, es en Baja California, por ejemplo, que es zona turística, donde cuando son zonas turísticas no solamente es la comunidad, sino que hay muchas organizaciones sin fines de lucro, estas famosas ONGs, que son por lo general extranjeras y que están alrededor de la comunidad y que no permiten a veces hacer algunos proyectos mineros. Y ha sido así, o sea, sencillamente no se ha permitido por ser zona turística. No hay posibilidades de poder hacer un proyecto minero en esa zona, por ejemplo, que es lo que más conozco porque nos tocó vivirlo. Perfecto. Y respecto hoy día a esa estandarización minera, hablamos países como Chile, Perú. eh, bueno, si se toma el centro, Chile ha sido uno de los países con más minería en los últimos años. Perú empezó a crecer ya en los últimos 10 años como uno de los referentes mineros mundiales, donde ya la Sí. competencia, la explotación, sobre todo el cobre. Ahora entendemos que no solamente la minería es el cobre, pero hablamos de esa estandarización de calidad, de seguridad. Hoy día México eh, va bien encaminado, hay pasos que están más atrás. En qué está el debe? ¿Qué cosas podrían ser hoy día mejorables en el futuro en México en seguridad? Yo creo que Partamos. yo creo que los estándares son similares desde el punto de vista legislación, desde el punto de vista estándar, están muy similares y son muy exigentes también. Yo creo que donde a lo mejor puede haber una oportunidad es en la formación de los prevencionistas de riesgo principalmente. La prevención de riesgo como profesión acá no está como normada o estandarizada como en Chile, que está clasificada por una institución que te dice a qué nivel puede trabajar y cuáles son el perfil que debe tener cada persona. Yo creo que eso está un poquito débil todavía. Cuesta encontrar prevencionistas de riesgo de formación técnica. Por lo general se han formado por experiencia, que no es malo, pero falta, creo, un poco de fuerza en lo que es eh, justamente la prevención. Muchas veces pasan de ser paramédicos a prevencionistas Ah, ok. y pasan a ser paramédicos prevencionistas y también medioambientalistas, a pesar de que hay algunas carreras de ecología que sirven, pero no tienen la formación profesional que debiera tener, creo yo, que es una oportunidad fuerte. Y esto en todo ámbito se traspasa, me imagino, si pasa en minería, debe estar pasando en construcción, en todo. Sí, y a pesar de que México es líder en prevención de riesgo desde mi punto de vista, yo conocí los programas de prevención de riesgo, el control de pérdida, estoy hablando hace más de 30 años, tal vez 35 años, Claro. y la gente que dictaba todos esos cursos eran todos de México y España. Además que la industria automotriz es muy grande y tienen estándares internacionales en prevención de riesgo. Yo creo que es en minería un poco más fuerte lo que se está presentando porque como que México está creciendo muy rápidamente en minería, que es lo que le pasa a todos los países. Bueno, Pero entonces, en las otras áreas sí está bien. o sea, desde ese prisma, el hecho de que eh, hay un pequeño paso atrás de la seguridad en México, eh, podría ser aquellos que hoy día pueden estar en México o van a ver estos videos con lo consiguiente. ¿Tú crees que hay una necesidad también de la educación hacia esa Yo creo línea? que más que nada es una necesidad de educación en esa línea, eh, porque la legislación existe, los estándares existen y en la minería tú te vas a encontrar con estándares altos en prevención de riesgo, muy fuertes. Por lo general, por ejemplo, la empresa Bimetal
cumplió antes de cerrar 2 millones de horas hombres sin accidentes, siendo una empresa pequeña y que costó 4 años prácticamente sin accidentes incapacitantes, y los accidentes incapacitantes fueron menores. Pero en general ese es el nivel de prevención de riesgo, es muy fuerte, pero no lo que yo creo que faltan profesional o las universidades puedan crear una profesión de prevención de riesgo más dedicado exactamente a eso. Me imagino, eso, cuando hablamos ya de la seguridad, está muy enfocado también en el autocuidado del mismo trabajador. Claro que sí, Ya, ok, perfecto. Bueno, es claro que sí. principal, pero bueno, suele pasar en otros países donde hay mucha también educación en seguridad, donde estos protocolos se han convertido más teóricos Sí, y quedan al debe. En este caso, lo que ve usted se va a la práctica sin ni siquiera tenerlo como una formación. Eso es interesante. sí. Y hoy Pero hay que día, equilibrar las cosas. sin duda que sí, sin duda que sí. El, bueno, David, solamente como una consulta, así como hacer un enlace. Tú estás en Panamá. En Panamá el tema de la seguridad, ¿cómo lo llevan desde tu prisma de tu luz? Bueno, como decía Enrique, uno que viene de Chile, donde tiene la cultura de la prevención inmersa, ¿cierto? Que tú vas al rajo y, ¿cierto? Acuñas la camioneta, si andas con el chaleco geólogo cerrado. En Panamá, pues la industria minera está en pañales. Yo creo que ya como unos 4 o 5 años y hace como 2 años que están produciendo, entonces, no, ahí sí que hay mucho que mejorar. Y bien es cierto, yo estoy trabajando en una empresa que trabaja para Phil Quantum, ¿cierto? Sí, puedo decir que la seguridad la tenemos en buen estándar, pero la gente de la mina en Panamá, no, hay mucho que mejorar ahí. No es un rubro que predomine, ¿cierto? Ok. Panamá lo que predomina es, todos sabemos, el canal de Panamá, que viene siendo el 7% del negocio marítimo a nivel mundial, y después está el tema de aerolíneas que son Copa Airlines, y minería viene mucho más atrás, entonces es un tema que recién se está dando. Hay, aparte de minera cobre Panamá, hay 2 exploraciones más, pero sí hay mucho que trabajar el tema de seguridad. Perfecto, perfecto. Enrique, hoy día cuando vemos que, eh, bueno, algo comentaste, pero el COVID ha afectado mucho la minería en, en Latinoamérica. Desde ustedes, ¿cómo se ha visto, primero desde lo que tú conoces, lo cercano, y desde una proyección en el país, en la minería, cómo se ha visto reflejado este tema del COVID-19? Eh, ha sido bastante fuerte en México, eh, especialmente porque tal vez el número de casos es muy similar al de Chile, pero la mortalidad es bastante más alta. Ahora, si lo tomas como mortalidad por millón de personas, es súper baja. Mm. Pero en general, ¿cómo mide uno las cosas? Siempre alguien conoce a alguien que tiene COVID. Entonces siempre conoce amigos, le comentan cosas. Donde yo vivo, como es un pueblo que se llaman pueblos mágicos, que son algunos pueblos que tienen historia y que tienen una arquitectura propia, que son para turismo, este pueblo ha tenido digamos, la certeza de su alcalde, del presidente municipal, de cerrar el pueblo y colocar controles sanitarios. Entonces se ha tenido muy pocos casos en esta zona. Y en la mina también hemos tenido bastante control. Tú tienes controles sanitarios antes de entrar a la mina y se maneja obviamente con cubrebocas, sana distancia, todo lo que está estipulado fuertemente. El problema es que en México yo creo que pasa lo mismo que en Chile, a pesar de que allá nos tienen un poco más rectos. Somos muy desordenados aquí en México. Eh, no respetamos las cosas, las normas. Y eso ha ido que en México ha ido acrecentando y todavía Mm. recién se nota un aplanamiento de la curva, no ha empezado a bajar. Y ya se están abriendo algunas ciudades, entonces el rebrote puede que sea más fuerte. Yo creo que antes de fin de año que en México no vamos a estar en una normalidad todavía, desde mi punto de vista.
Y entendiendo esta, bueno, se ha hablado mucho de la nueva normalidad, pero ¿y el futuro cómo se ve hoy día para la minería mexicana? Entendiendo con este COVID y todo lo que corresponde al precio de metales, ¿qué tan sensible está afectando esto? Bueno, hoy día el precio de los metales está bastante bueno, o sea, podríamos decir gracias a COVID, que ha ayudado bastante, y sobre todo cuando se habla de oro, el oro está en valores nuevamente históricos y la plata subiendo fuertemente. Entonces se ve bastante promisorio el futuro de México, que es fuerte en oro y plata. El cobre también está subiendo y obviamente que va a mejorar todo. No afecta tanto el COVID a la minería porque si se mantienen los controles, las plantas son bastante automatizadas hoy día. No tenemos tantas plantas como esas plantas antiguas que se hacía todo a mano. Entonces yo creo que el futuro es bastante bueno para la minería después del COVID. Y yo no digo nueva normalidad porque o es normal o no es normal. Claro, No puede ser nueva, así que claro. cuando sea normal nuevamente. Sí, me parece bien. Y Enrique, hoy día, eh, bueno, eh, la plata, el oro y otros minerales se siguen proyectando, pero desde la línea de los nuevos profesionales, que es lo que muchos estamos tratando de llegar hoy día, incluso profesionales que han tenido poca acercamiento o un poco acercamiento hacia las operaciones. Hoy día vemos que el mundo ha cambiado, el hecho de estudiar una carrera técnica a veces no necesariamente, o una carrera profesional, no necesariamente es obligación de encontrar trabajo, sino que hay que buscar nuevas herramientas. Desde México, ¿cuál crees tú que son los desafíos para estas nuevas generaciones que están trabajando, estudiando minería, preparándose en cursos de la minería, planta, qué sé yo, operaciones minas? ¿Cuál sería el Sí, desafío yo, mayor? yo creo que el desafío más grande hoy día para todos los que estudian metalurgia o que estudian minería es capacitarse, principalmente en las nuevas tecnologías. Yo creo que la capacitación es fundamental. Y antes de, mira, se le llama capacitación, pero realmente es educación porque todavía no trabajan. Mm. Pero sí prepararse con tecnologías nuevas, estar muy preparados, por ejemplo, en todo lo que es la parte electrónica, en la parte de procesos, en la parte de instrumentaciones nuevas que se están utilizando para medir los procesos, el almacenamiento de toda la información y análisis de datos de la información, que es lo que más se utiliza hoy. Eh, Normalmente las plantas tienen bases de datos muy importantes con muchas mediciones de todos los puntos de muestreo en línea y que te permiten a ti poder llevar el proceso prácticamente minuto a minuto. Entonces hay que estar preparados para eso y muchas veces las universidades puede que no estén, generalmente le enseñan programación de algún tipo de algún tipo de lenguajes de programación, pero yo soy más por el hecho de aprender aplicaciones, que, que las aplicaciones que se están usando en minería son bastantes y son muchas, que puedan ayudar tanto en los procesos metalúrgicos, tanto en lo que es las operaciones minas. En las operaciones minas, todos los sistemas de despacho están muy de moda hoy día. Y en plantas concentradoras especialmente también, control de procesos distribuidos en salas de control es lo que se está usando. Y ahondando un poco más en eso, bueno, tú llegas a México hace 12 años. em, ¿Cómo has visto este desarrollo, este cambio de la mano de obra que existe en México? ¿Han tenido que mirar hacia afuera? ¿Se encuentra lo que necesitan en México? ¿Dónde hay que reforzar quizás lo que tienen o qué tienen que prepararse más estos chicos en lo específico? ¿Ya fue general? ¿Específicamente en Sí, qué? de verdad que nosotros tenemos casi el 99% es mano de obra mexicana, Perfecto. más aún casi el 80 o 70% es de la zona. Me refiero a Álamos, que Álamos tiene una universidad también, tiene una ingeniería, eh, y, y tiene licenciatura en administración y también terminan trabajando en la mina, por lo general. Es bastante universidades que están entregando profesionales de muy buen nivel en Mm. geología, en minería y en procesos químicos. Aquí le llaman químicos, químicos metalurgistas. Ah, ok. Pero tenemos universidades de muy buen nivel, no solamente en Sonora, sino que también en San Luis de Potosí, en Guanajuato, en escuelas de minas y sobre todo en minas subterráneas, que a ti te gusta mucho, deberías visitar algún día Guanajuato y San Luis de Potosí, la minería es fuerte también.
Qué que buen son zonas antecedente. mineras de muy alto nivel y con gente de mucha experiencia. Lo bueno que tiene México, que en las cabezas, por lo general, hay pura gente con muchísima experiencia. Y tenemos mucha gente joven en los mandos medios, que llegan a veces sin saber mucho y van aprendiendo. Es distinto en Chile, que tú cumples 50 años y ya eres un viejo, ya te tienes que retirar. Acá, la verdad, las cosas terminamos de consultores, pero bueno, pero sí todavía Ok. estamos vigentes. Los muchachos tienen que prepararse en las universidades tienen que dar un poco más de énfasis en lo que es prevención de riesgo, tal vez nuevas tecnologías, métodos mineros aplicados a las operaciones mineras en México son un poquito diferentes porque acá tienes el complemento de la lluvia. Nosotros tenemos 500 milímetros en la temporada de 3-4 meses, Mm. que es como la zona la época de lluvia. México es muy lluvioso en varias partes. Y la Ok. verdad que eso tiene un desafío en el proceso y también en los métodos mineros, en lo que es desaguar rajos, desaguar minas en general. Hay mucha agua, entonces Mm. es muy fácil para nosotros que trabajamos en el norte de Chile que no teníamos una gota de agua. Sí. Acá se presentan problemas diferentes. Creo que eso tiene que enfocarse en ese punto de vista. Hay que ver, tal vez las universidades enfocar a los muchachos en lo que es el ahorro energético y el ahorro de agua principalmente. Independiente que haya bastante agua, el agua no es eterna. Cada año se va haciendo más seco. Seco para nosotros que lluevan 400 milímetros, pero ya seco. Este año ha sido un año seco, por ejemplo, que Mm. hay mucha humedad, pero no hay lluvia. Entonces hay que ver procesos y hay que ver cómo poder mejorar la utilización de los recursos. En Chile se utilizan muy bien los recursos porque no existen. Acá como existen todavía nos falta un poco enfocarnos a la mejor utilización de los recursos. Ah, qué Acá bueno. como que hay demasiado. Bueno, eso tiene que ver también con estos contrastes que existe de una minería a otra. Si bien es Sí, cierto, correcto. hablamos que, tú bien lo dices, en Chile nos hemos acostumbrado, y hoy día incluso el hecho de operar con aguas de mar, porque las napas Correcto. subterráneas se están desgastando. Es todo un tema, efectivamente. Me imagino que en Panamá hay otro también desafío, quizás eso lo voy a ver en un momento cuando tengamos el webinar con David, desde algunos conceptos en Panamá, pero qué bueno saber que hay y que aquellos que van a ver esto estén los próximos días, pueden entender que hay ciertas diferencias que pasan y no solo son culturales, sino que hay de formas. La minería se presenta, no es igual en cualquier lugar. De hecho, como tú lo dices, en el norte chileno, Ujú. el mineral es un desierto y el color verde, a veces si hablamos de cobre, está por debajo. Sí. Y en otros lugares hay otros temas que convivir. El hecho de el tema selvático, lo del agua, muy bien lo acabas de decir. Y ahora, La estabilidad de tanto de taludes como la estabilidad de minas subterráneas es diferente cuando hay agua. y además que el tipo de roca también cambia. Y por roca cambia fuertemente, muy fuerte. ¿Algún Ah, problema con eso? en los ¿Mm? procesos, disculpa, no, el problema no ha sido problemas graves de ese tipo, sí. Hay problemas a veces de fallamientos que hay que solucionarlos, pero eso ocurre en todas las minas. Pero, por ejemplo, acá en la zona, uno de los problemas principales de los procesos es la arcilla. Hay muchísima arcilla. O sea, tú ves los cerros debajo del verde en este momento, son todos rojos. Y la Mm. arcilla en procesos tanto de lixiviación o el proceso de concentración es un problema. Así que ¿Cómo lo eso han es uno atacado de los... ese tema? Porque sí, tomándolo efectivamente, el hecho que los líquidos ya no pueden percolan, el chancado, imagino que tiene otro problema más. Bueno, aquí teníamos dos maneras. Uno, primero cribábamos todo y la parte fina lo pasábamos a través de unos tornillos lavadores. Ah, Hoy día tomamos la decisión de cambiar esos tornillos lavadores porque perdíamos cobre en solución eh, por tambores aglomeradores. Entonces estamos usando un concepto que es aglomerar solamente una fracción, no el total del material. Allá tú, por ejemplo, todo el material que pasa por trituración se aglomera. Acá vamos a aglomerar el 40%, que es la fracción desde media pulgada hacia abajo, que es donde está la fracción más fina. A eso le estamos apuntando con esos mm, equipos menores,
menor operaciones, menor potencia instalada y los resultados debieran ser los mismos. Y eso, con eso atacamos la arcilla fuertemente. Mira, perfecto. Es un tema, no, ni siquiera se me había ocurrido preguntarte por esa línea, porque sí, eso, ahí tiene mucha vegetación. Sí, ahora tenemos en las concentradoras, el problema de la arcilla también es complicado. Hemos tenido que utilizar algunas modificaciones en las celdas de flotación, en conjunto con empresas como Aries, por ejemplo, en la cual estamos en algunos puntos ingresando burbujas más pequeñas, ¿Ya? para poder sacar esa arcilla de alguna manera, porque si no, no flota. Dentro de esa misma historia que tienes en México, ¿qué otros problemas te has visto operativos que son propios de las zonas con mucha vegetación? A lo mejor otro tema también te puede afectar. Por ejemplo, que en la trituradora, la chancadora para Chile, trituradora para acá, primaria, ¿Mm? te caiga un tronco y te atolla la máquina. Ah, he tenido temas con Viene de tronco. repente troncos de madera que caen, es normal, siempre pasa. En vez de palas o dientes de pala, son troncos, son a veces pedazos de madera, Ah, que hay que dejar de explotar ciertas zonas porque hay que limpiar muy bien la corteza antes de trabajar. Y, bueno, siguiendo en las mismas líneas, avanzando un poco. Respecto a estas tecnologías que tú ya conoces por tu historia, tus años de experiencia, México, ¿cómo está en temas técnicos de tecnología en la minería? Enfoquémoslo en planta, quizás que sea un tema bien interesante respecto a lo que tú ya conoces en otros lugares. Yo la verdad que creo que el problema es que la planta Pimetals, la concentradora, la hicimos a imagen y semejanza de las plantas de Chile. Entonces tiene altísima tecnología, muy buenos controles, tiene medición de velocidad superficial de las celdas, tiene análisis en línea de las leyes de los minerales, los distintos flujos, tiene control del espesador con niveles y aplicación de floculantes automáticos, tiene sala de reactivos automática también. Entonces tiene muchísima tecnología, pero eso es hablar de un poco de lo que tenemos acá. Hay otras minas que todavía le está faltando un poco de eso, a pesar de que hay mucha tecnología en México. Desde el punto de vista de instrumentación, se encuentran instrumentos de muy buena calidad, eh, porque se utilizan en otras industrias. La industria mexicana, lo que es, o sea, industria automotriz, aquí se hacen piezas para la NASA, se hacen piezas para todo lo que son camionetas Ford, te hacen todas las piezas, se mandan a Estados Unidos, después ellos mandan las camionetas para acá, se fabrica todo aquí, maestranzas muy grandes. Y obviamente que en proveedores están los proveedores de Chile, los mismos, que son con las mejores tecnologías disponibles, ahora hay que solamente tomarlas y aprovecharlas. O sea, en este tema no has tenido problemas con los proveedores asociados, por lo que entiendo, en algún tipo de, no sé, chancador. ¿Encuentras repuestos en México? ¿Se puede? Sí, se encuentran repuestos, pero he tenido algunos problemas con algunos revestimientos. Por ejemplo, la cerámica la tuve que mandar a comprar a Chile, eh, siendo que está en la fábrica aquí en Estados Unidos al lado. Hay muchísimas fábricas en Estados Unidos y ahora ya no tanto, ahora ya se está como que acercando un poco los proveedores a la minería. No la veían como tal vez como un buen negocio todavía, excepto una mina que se llama Nacosari, donde están todos allá los proveedores y las maestranzas. El resto de las minas como que no era difícil traer a proveedores, pero ya no, ahora ya se cambió en los últimos 5 o 6 años. Tenemos proveedores de todas partes y de Estados Unidos también mucho. Por ejemplo, nosotros compramos un tambor aglomerador en Wisconsin, lo trasladamos a Mesa, Arizona, donde están haciendo el revestimiento y de ahí lo traemos listo para acá. No tenemos que mandarlo a hacer en México, por ejemplo. Estados Unidos es un gran apoyo como proveedor, hay muchísimo. Estamos Eso, muy cerca de la frontera, aquí en Piedras Verdes, a 8 horas de la frontera. a 8 horas de la frontera. Y eso Sí. mismo te iba a preguntar respecto a la relación que se tiene con Estados Unidos. Eh, bueno, ya Donald Trump no ha generado algún problema, alguna restricción a la conexión minera con... En el caso minero no, eh, porque está considerada una industria esencial. El principal problema hoy día por el COVID es el tránsito de personas, pero también se perjudica fuertemente a Estados Unidos, no solamente por la gente que va a trabajar
a Estados Unidos, sino que también el turismo. O sea, aquí nosotros en México cruzamos a Estados Unidos a comprar como quien va a Iquique, los de Antofagasta. Vamos a los malls, los outlets, que hay montones, y se llena, por ejemplo, lo que es Tucson, Phoenix, de puros mexicanos. Es lo más normal, pero hoy día está los casinos, está todo muy cerca, entonces todo el mundo va a Estados Unidos, pero hoy día no se puede cruzar, entonces también es un deterioro económico para Estados Unidos con esto de la pandemia, fuerte. Hoy día, si en algún momento algún emprendedor de Latinoamérica, de Perú, quizás de mercados mineros, que quisiera enfrentar un mercado mexicano o trasladarse allá, ¿cuáles serían las barreras o las proyecciones que tú ves para este mercado creciente mexicano, de estas empresas que pudiesen pensar en un potencial cliente mexicano? Yo creo que tiene todas las puertas abiertas. Tenemos tratado de libre comercio bastantes años y bastante amplio con México, con Chile, el cual incluso nos ayuda mucho en lo que es la tributación. Tú tributas en un país, no en el otro. Es bastante interesante eso. Muchas veces es conveniente partir a lo mejor con una empresa mexicana asociada y después ya empezar como una empresa chilena puesta acá. El mejor ejemplo es esta empresa Molicop en Chile, ¿Mm? no, Molimet en Chile, perdón, Okay. Molimet, que acá se llama Molimex, pero, Ya. que, pero es lo mismo, es una empresa de prestigio. Bueno, aquí ya llegaron en Ciudad de México, eh, no sé si es Elicio o el otro, ¿cómo se llama? De estos, Sodimac. Sodimac, creo, ya llegó Falabella y Sodimac ya llegaron a Ciudad de México a competir con Home Depot, que es una empresa grande. Sí, hay harto, yo creo que el mercado mexicano son más de 100 millones de personas. O sea, si tú logras vender $1 a cada persona, imagínate, es un muy buen mercado. Sí, es Eh, tremendo mercado. para los artistas es mejor irse a venir a México que ir a Estados Unidos. El mercado mexicano es muy grande y además es muy exigente. Eh, por ejemplo, el caso del artista esta Mon Laferte, que le ha ido pero excelente en México. Mm. Yo creo que ha tenido un muy buen pasar acá y muchos otros más. Enrique, hay algo que, bueno, en el caso siempre, para muchos es un tema, una duda. Tú has vivido y vives cerca. La realidad de lo que se habla en noticias, estoy pensando temas asociados a la tema de Seguridad. narcotraficante, seguridad, específicamente seguridad. ¿Qué tan real se ve desde una operación? ¿Hay problemas en las calles? ¿Se van en contra de la minería? ¿O eso no existe? ¿O queda dentro del mito? Yo creo En tu que experiencia. por lo menos en nuestra minería no tenemos ningún problema. Nunca hemos tenido ninguna clase de, ni siquiera de conversación con gente de ese tipo. Eh, Mentiría si yo he visto algo personalmente, eh, que haya visto, no sé, más, que haya sentido más balaceras que en Calama, por ejemplo. Me tocó vivir bastante tiempo cerca del estadio y las noches eran las balaceras muy fuertes. No me, creo que aquí es mucho menor incluso, pero esta es una zona bastante tranquila. Sonora es uno de los estados más tranquilos. Hay otros estados que son un poco más complicados y que la minería muchas veces tiene que ceder algunas económicamente para poder trabajar más tranquilo. Pero aquí en Sonora no hay, por lo menos que yo conozca, es un lugar muy tranquilo, muy seguro. A pesar de que está en medio de todo, y es el paso de todo. Pero también tú tienes que tener ciertos cuidados. O sea, no más, aquí en México no andas viajando de noche, viajas de día. O sea, en la noche no, ¿para qué vas a viajar? Es exponerte nada más. Cosas de ese tipo son los cuidados mayores que uno tiene, pero eso Perfecto. los tiene en todas partes. En todas partes, sin duda que sí. Sí. Enrique, el, bueno, ya vamos redondeando. Ha sido muy ameno conversar contigo y ver este panorama. Me gustaría hacerte dos preguntas.
ya tiene que ver con alguien ya con la experiencia que tú tienes. ¿Qué le puede decir a estudiantes o personas, chiquillos o mujeres que están terminando sus carreras técnicas? Estoy pensando en Perú, en Chile, en Argentina, que también ha tomado harto fuerte, Colombia hemos visto. Eh, Sí. ¿Cómo enfrentar este nuevo mundo industrial donde cada vez cuesta más encontrar un trabajo o el trabajo soñado? Tú lo comentabas desde la línea de la capacitación, yo creo que quizás abordar un poquito más ese tema, pero ¿qué otros consejos tú, en lo personal, le darías a estas nuevas generaciones de mineros? La verdad que yo creo que dificultad para encontrar trabajo ha habido siempre. Eh, el año que yo egresé era el más alto nivel de cesantía que tuvo Chile en su momento. Yo salí de la universidad y estuve un año y medio, 2, sin encontrar un trabajo en minería. Y decidí partir en minería en el trabajo más sencillo que se me ofreció, pero siempre pensando que más adelante iba a tener otra cosa, otra cosa. Yo empecé como trazador, Mira, que yo pensé que era más o menos como tener un escritorio donde yo trazaba cosas. Cuando ya, llegué a trabajar a Mantos Blancos me pasaron una carretilla, una bolsa de cal y un plano. Ese era el trazador y tuve que trazar todo lo que era la planta de sulfuros secundarios que hoy día existe y que después me tocó trabajar también en ella como jefe. Pero siempre pensaba, ya, ok, voy a marcar, pero yo voy a llegar a trabajar algún día en esto, voy a claro, seguir claro. esforzando. O sea, creo que los muchachos hoy día esperan a veces llegar inmediatamente de jefes. ¿M? Y la verdad que la carrera para llegar a ser jefe es bastante larga, no es tan sencilla. Y después cuando uno es jefe, se valora mucho lo que aprendió antes y el trato que tuvo con la gente. Porque el personal, para poder trabajar con ellos, lo primero que tiene que haber es que tiene que respetarte. Y te va a respetar por lo que sabes, te va a respetar por los conocimientos que tiene. No te va a respetar porque tú eres jefe. Y eso parte desde abajo, uno ganándose a la gente con las cosas que uno sabe, enseñándole, demostrándole que tiene que hacer las cosas. Entonces hay un proceso que dura Mm, algunos años y que el muchacho no me gusta esta carrera, se quiere cambiar, no me gusta esta, me voy a cambiar, y se cambia muy fácilmente y la rotación es bastante alta. O aparece un anuncio y están pendientes de los anuncios, no están tratando de hacer una carrera. Uh, yo creo que he pasado por 3 empresas o 4 en toda mi vida, no creo que más. En general, no ha sido más que eso. O sea, hoy día es muy difícil encontrar muchachos que quieran hacer una carrera prolongada en una minera, por ejemplo, y que, a no ser que sea escondida, o mm. sea, cosas de ese tipo, pero si no quedaste en esa, hay muchas más alternativas, pero hay que tener un poco paciencia. Hay que tener paciencia, hay que tener entereza, hay que tener entusiasmo, hay que tener fortaleza, hay que tener muchas cosas que no te las enseñan en la universidad. Esto te las enseña la vida Mm. misma te enseña a ser fuerte. Oye, muy interesante. Me ha tocado conversar con muchos chiquillos. Hoy día estamos apoyando al Centro de Estudiantes de Minas de Chile, algunas universidades en Perú. eh, y la conversación es la misma con lo que tú tomas. El hecho de querer salir de estudiar la carrera que sea en minería y apostar todo a esa gran empresa del país. Y esa carrera del día a día, yo siempre lo digo de esta forma, em, aprender el camino de tierra, manejar en el camino de Correcto. tierra. A mí me pasó como experiencia, eh, experiencia que a veces años atrás tú sabes que hay cosas que uno aprendía que hoy es muy difícil, porque Uh -huh. yo no sabía conducir. Estoy pensando mi primer trabajo fue a 5.300 metros de altura, ahí cerca del límite con Argentina, y estaba joven, y me recuerdo que agradezco mucho esa escuela que tuve, porque me dejaban hacer, o sea, y me tocaba hacer, hay un término, el goma, o no sé cómo será en nuestros países, quizás en México como lo dirán, en Panamá no lo sé, pero es aquel que tiene que hacerlo de junior, de todo. Y me acuerdo, me dicen esto, Roberto, hay que ir a buscar el turno, era sondaje de captación de agua, y yo le dije, yo no sé manejar. Y me mira el jefe, me dice, eh, y,
¿y eso qué? Me está diciendo que no vas a ir. Es que yo no sé manejar. No te pregunté si sabes manejar, te dije, anda a buscar a los viejos. Me acuerdo, Enrique, que recién manejaba muy poco, porque con mi padre algo había manejado, pero era bien estricto en ese aspecto. Bueno, sabía que tenía lo que tenía que hacer. Pesco la camioneta, salgo y me emocioné. Estaba en pleno desierto y la velocidad me la ganó. Me fui, me choqué con un montículo, prácticamente casi me di vuelta. Eh, Arreglé el neumático, saqué el neumático, tampoco sabía hacerlo. Pero a partir de ese momento me subí, en ese mismo momento recuperé la camioneta, me devolví, retiré el turno, llegué donde mi jefe, le conté lo que había pasado, pero ya me di cuenta de los errores que había cometido y desde ese momento nunca más dejé de conducir y fue mi primera experiencia, estoy hablando ya 23 años en minería, 23 años cuando comencé en minería y me ha tocado ver el trayecto de muchos jóvenes, mujeres que terminan sus carreras y quieren llegar a un lugar siendo ese gran jefe, cuando hoy vemos que las universidades lo que están entregando ese conocimiento tan teórico, incluso fomentado en la década de los 70, 80 con libros de ese tiempo, y tú lo mismo lo dices, el conocer las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones, estos sistemas nuevos que se ocupan en minería que hace, no sé, estamos hablando de la década del 70, libros que vienen de ese tiempo y que las universidades trabajan. Sí. Creo que la humildad es parte de ese proceso y gracias por decirlo. Me acuerdo cuando trabajamos con los grandes problemas que nos logró encontrar en un yacimiento cuando trabajamos juntos, de crear y recuperar un yacimiento y una explotación cuando no había ni un recurso, me acuerdo. Fue tremendo desafío, dolores de cabeza. Me recuerdo que todavía en ese tiempo no era gerente y uno de los gerentes me dijo, Roberto, necesitamos un plan minero, el planificador ya no está, tú tienes que hacerlo. Yo estaba recién en esos temas de planificación, ya había hecho planificaciones, pero la planificación global no. Y me acuerdo, justo me iba de vacaciones ese día. Me iba de vacaciones, el lunes lo quiero aquí, me dijo. Y yo ya tenía todo armado, iba a Argentina ese tiempo. Ni te cuento cómo fue el momento mientras mi familia estaba ahí en la piscina de la cabaña bañándose. Yo tenía que estar sentado ahí en la cabaña con la chimenea en mi computador trabajando, pero entendiendo que hay cosas que son de esa formación del día a día, del querer aprender, como tú dices, un trazador del principio. Eso marca y deja mucho para el futuro de estas generaciones. Yo agradezco ese aspecto desde lo que tú nos cuentas, Enrique. Agradecer también que ejemplos como el tuyo, hoy día conversaba con alguien de la Universidad de Antofagasta hoy en la tarde, antes de que iniciáramos, y que desconocían que un ex alumno de la Universidad de Antofagasta estuviera en México liderando un proyecto importante, y eso suele pasar, pero podemos llegar lejos si queremos y también hay mucho empeño por detrás. Sí, tienes toda la razón. Esto de las universidades me trae recuerdos a don Nicolás Vasic. Siempre él trabajó muchísimo en universidades y decía que una de las grandes dificultades que tenían las universidades es que no hacían seguimiento a sus egresados. Deberían tener una base de datos de todos sus egresados para poder tener una red que les permita, por ejemplo, poder colocar otros muchachos de la misma universidad, tener alguna asociación tecnológica, muchas cosas. Pero las universidades, tú terminaste tus estudios, terminaste de pagar y gracias a Dios. Es un cliente que... sí. Bueno, sí, se ve como un cliente. Hoy día la educación va de la mano con ese proceso de aprendizaje que debería estar y a veces lo sacan, solamente nos quedamos con un tema teórico. Sí. Enrique, David, ¿estás por ahí? Y por acá está. Bueno, David. David, bueno, agradecerle a ustedes. No sé si tienes algo que comentar, David.
Primero también decir que David está invitado para uno de los próximos webinars donde vamos a hablar de pala minera, desde esa gran experiencia que tiene David en varias operaciones mineras aquí en Latinoamérica. Y darte las gracias también, David, si algo comentar, algo, una pregunta. No, gracias por la invitación. También soy egresado de la Universidad de Antofagasta, así que creo que también venimos de allá. Y no, pues agradecer a Enrique por su experiencia. Claro, como él dice, aquí la cosa nos ha afectado mucho. Y espero que podamos seguir conversando estos temas, poder capacitarnos entre todos. Yo no soy específicamente del área metalúrgica, soy del área eléctrica, electrónica. Yo también estoy inmerso en el rubro, así que todo lo que se pueda aportar, bienvenido sea también. Perfecto, David. Ahí estamos de vuelta. Se había pegado. Bueno, sí, si bien es cierto, ha sido varios minutos entretenido conversar. Enrique, te agradecemos. Agradecemos tus anécdotas. Agradecemos esa disposición que tuviste inmediatamente cuando te hicimos la consulta de ser parte de este webinar y conectarnos ya a distancia. Yo no sé qué distancia tenemos de aquí a México, pero la conversación ha sido sumamente fluida. No hemos tenido ningún problema en la conexión y la verdad que ha sido genial. Y ahí veo con la camisa corporativa en el corazón puesta ahí a distancia. Sí, pero este es un parche que se cambia, se puede poner otro. Bueno, Acuérdese que siempre se lo dije, nuestro trabajo es igual que el de los futbolistas. si alguien lo dijo por ahí, yo creo que parece que también lo ha escuchado. A mí me lo dijo un día Gabriel Reyes. Yo estoy Sí. arrendado, dijo. Y doy todo en ese periodo de arrendamiento. Enrique, Correcto. vamos a cerrar la Ok. conversación y te dejo las últimas palabras si quieres dirigirte a las personas que van a estar viendo y están viendo en este rato en las distintas plataformas que están conectados. Sí, más que nada agradecerte la oportunidad de poder estar con ustedes. Para mí es un honor, como lo dije al principio. Espero que esto sea de utilidad para las generaciones que están egresando de las universidades y yo estoy a disposición de todo el mundo. Siempre tengo las puertas abiertas para poder ayudar en lo que sea necesario y poder, ¿cómo se llama?, tratar de entregar algo o un poquito de lo que hemos aprendido en la vida. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, David, y a todos los amigos que estén en línea. Un gran saludo para todos. Muchas gracias, Enrique.